Muy buenas tardes, hermanos. Ya no lo sospechábamos desde un principio, esta asistencia, porque la mayoría está ya celebrando a sus papás. Como que la mayoría se cargó al primer servicio para decir ya de una vez voy a ir a la iglesia e irme a celebrar a papá. Y vamos a hablar en esta tarde. Traigo un mensaje que quiero compartir con ustedes, que estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida. Yo tenía pensado la típica, ¿no? Yo tenía pensado, armado, hablar otra cosa, y hoy precisamente en la mañana todo Dios me lo cambió. Tengo otro tema de cuál hablar parecido. Entonces yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas, a mi vida, a tu vida en esta tarde. Voy a invitarlos a que oremos. Sí, Señor, te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por los corazones que han venido en esta tarde a escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio de poder ser el portador de tu palabra en esta tarde. Que sea tu voz, Señor, que sean tus palabras, tus ideas hablando en esta tarde a tu pueblo, Señor. Me hago a un lado para que tú te glorifiques en esta tarde, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Muy bien, quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Se acuerdan que ahí habla de la venida del Espíritu Santo? Vamos a leer desde el 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta Guatabampo, y hasta lo último de la tierra. Muchos amigos que he conocido de otros lugares me dicen: ¿y dónde está Guatabampo? Nunca había oído de eso, ni siquiera está en el mapa, y me daban mucha carrilla. Pues aquí está en la Biblia, donde dice hasta lo último de la tierra es Guatabampo. Entonces el Señor Jesús les dice: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Estas palabras de Jesús son tan importantes. Todas las palabras que Jesús habló en el tiempo que estuvo aquí en la tierra son muy importantes, pero qué valiosas son las últimas palabras, o como le llamamos nosotros, la última voluntad de alguien que está a punto de partir de esta tierra, ¿verdad? Se le da una gran importancia a escuchar y atender las últimas palabras de mi abuelo, de mi padre, de mi madre, su última voluntad. Y aunque Jesús aquí no estaba muriendo, Él ya había resucitado de los muertos, sí estaba siendo levantado al cielo. Él ya se iba de esta tierra, y sus últimas palabras fueron estas: me serán testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, en Judea, en toda Samaria, y hasta lo último de la tierra, y hasta Guatabampo. Y mire, aquí estamos nosotros hablando del reino de Dios. Y esta tarde, te decía al principio, yo quería hablar del tema de la gracia de Dios. Yo esta tarde quería compartirte acerca de la gracia bendita del Señor. Una gracia que te fortalece en la debilidad. Una gracia que no solamente está ahí para perdonar todos tus errores, sino que te fortalece para que no cometas esos errores. Hay una gran revelación en la palabra de Dios
que usted y yo tenemos que entender. Hay una gran revelación en las frases como: esfuérzate en la gracia, bástate mi gracia. En otra parte dice: gracia que nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. La gracia de Dios, una gran verdad y revelación que hay en la gracia de Dios, en los pasajes de la Biblia que nos hablan de la gracia de Dios. Y muchas más frases de Pablo podemos encontrar en la Biblia. Porque sabe una cosa, muchas veces pensamos en la gracia de Dios como en el regalo inmerecido por medio del cual Dios nos perdona nuestros pecados. O la gracia es ese regalo que no merecíamos, que hace que Dios nos perdone todo lo malo que hacemos. Y sí, por la bendita gracia de Dios nosotros somos perdonados, somos redimidos, porque no lo merecíamos. Pero muchas veces no vemos la gracia de Dios como el poder que nos fortalece, que transforma nuestro estilo de vida para dejar el pecado. La gracia no es solo el medio o la manera en que Dios perdona todos nuestros pecados, sino que a su vez es lo que nos fortalece para dejar el pecado. Porque ¿qué dice Pablo? Entonces, si sobreabunda la gracia, ¿vamos a pecar? Para que sobreabunde la gracia, le dice: de ninguna manera, porque ya no somos esclavos del pecado. Y eso es lo que hace la gracia de Dios. No solo hacerte sentir perdonado y el gozo de que a pesar de no merecerlo has sido perdonado, sino que viene a fortalecer tu mente, a transformar tu estilo de vida, a cambiar tu manera de ver las cosas, a empoderarte para que dejemos el pecado. Y es de eso de lo que quería hablar yo esta mañana. Sin embargo, hoy que me levanté, resonó tan fuerte esta pregunta en mi mente: ¿y qué si no queremos dejar el pecado? Me introduzco con lo que con lo que quería hablar en la reunión, sobre la bendita gracia de Dios que viene a fortalecernos, no a solaparnos como a veces creemos. Pero ¿qué cuando no queremos dejar el pecado? ¿Qué si estamos tan inmersos en nuestro estilo de vida con asuntos no rendidos a Cristo? Y así estamos bien. Ya soy cristiano por bastante tiempo y así soy. Dicen unos por ahí: así nací y así me voy a morir. Entonces ya esa área de mi vida mejor ni la toco. Así me la voy a llevar tranquila con el Señor. Señor, ¿todo bien contigo? Nomás aquí esto, no me digas nada, porque no puedo dejarlo, no puedo renunciar, no puedo cambiarlo. La gracia de Dios no puede actuar allí. La gracia de Dios no puede actuar mientras nosotros lo sigamos encubriendo, ocultando, negando y autojustificando. Entonces yo deseaba y tenía la intención de hablar de la gracia de Dios de esta perspectiva que te hablaba al principio. Pero ¿qué cuando no queremos dejar el pecado? Cuando no queremos, ¿qué si te has escudado en tu naturaleza pecaminosa para seguir pecando? ¿Qué si te has escudado en tu edad adolescente para permitirte ciertos lujos? ¿Qué si nos hemos escudado en el dolor para seguir guardando resentimiento? ¿Qué si nos hemos escudado en el amor para coquetear con la fornicación y el adulterio? ¿Qué si hemos utilizado la pobreza como una excusa o justificante para robarle a Dios o a alguna otra persona? Porque la gracia de Dios, la maravillosa gracia de Dios, únicamente puede actuar en un corazón rendido, en un corazón humillado, en un corazón que se arrepiente y le dice: Señor, perdóname, esto está mal y no puedo cambiarlo, te necesito. Y la gracia de Dios viene y actúa en nosotros. Pero ¿qué cuando no queremos?
cuando seguimos empecinados en nuestra manera de vivir antigua. Yo sé que cuando venimos al Señor muchas cosas cambian, todas las cosas son hechas nuevas, somos nueva criatura. Sin embargo, tú y yo podemos identificar áreas en nuestra vida que tenemos que rendir todavía al Señor, que no hemos rendido al dominio de Cristo. Y se nos predica tanto de la gracia de Dios, y yo, si me ha escuchado varias veces, hablo tanto de la gracia de Dios, pero esta vez sentía fuerte en mi corazón al Señor, diciéndome primero a mí mismo: ¿y qué cuando no quieres dejar? ¿Qué cuando indirectamente estás rechazando la gracia de Dios? Cuando te autojustificas y dices: no, es que yo guardo rencor y lo odio, o siento esto por esto y por esto, por esto. Podríamos hablar de un versículo para cada una de las preguntas que acabamos de plantear, donde la palabra de Dios nos muestra el pecado en ello. Pero si tú sigues excusándote y autojustificándote, de nada serviría. Nuestro pastor puede pararse aquí enfrente y hablar de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Hermanos, y Dios te va a perdonar todos tus pecados, y Dios va a transformar toda tu vida, y la gracia de Dios aquí está y es latente, y Dios no se niega a nosotros. Pero ¿qué cuando nosotros nos negamos al Señor? ¿Qué cuando queremos justificar nuestro estilo de vida que sabemos que no le agrada? Esa partecita que no hemos dejado que la gracia de Dios actúe ahí, porque no va a actuar. Así escuchemos todas las enseñanzas de la gracia de Dios que escuchemos, si nosotros no deseamos, no queremos, no actuamos en renunciar, en abandonar todas esas cosas que al Señor no le agradan, nada va a suceder. Nada va a suceder. Esta mañana en el primer servicio me hablaba una hermana, se acercó a mí para saludarme y me decía: me acuerdo, me dijo, cuando predicaste hace mucho, ¿te acuerdas? Y yo: sí, ¿de qué? Y ella me dice: de los ¿cómo me dijo? De los Avatar. Y yo: de los Avatar, le digo. Sí, sí, hermana, ya me acuerdo. Y ya nos reímos porque se le quedó grabado el ejemplo. Y no sé si se acuerdan de los Avatar, de la película de Avatar, pero un avatar es, por ejemplo, yo le vi, este es mi cuerpo, pero un científico o lo que sea diseña otro cuerpo, y yo me meto en ese cuerpo, como una botarga, pues. Como una botarga. ¿Han visto la película de Avatar, donde se transfiere toda la mente y pensamientos y recuerdos y todo eso al otro cuerpo? Entonces es la persona aquí en su mente, pero no es su cuerpo, es un avatar. Entonces me acuerdo que aquella vez hablábamos de que Dios no puede bendecir a tu avatar, que Dios no puede perdonar a tu avatar, que tienes que ser tú realmente quien eres. Decían en la mañana también: estamos desnudos delante del Señor, sin engaños, sin nada, decirle: Señor, yo sé que soy, por favor, redímeme, sáname, sálvame, límpiame, pero siendo transparentes, ¿no? Totalmente sinceros con el Señor. Y es lo mismo que estoy hablándote en este punto. No podemos ir con avatars o con máscaras delante del Señor a querer recibir su gracia, porque no es posible. Necesitamos ser sinceros totalmente con el Señor, y su gracia va a venir y te va a fortalecer y te va a empoderar para poder cambiar en tu vida lo que tengas que cambiar. No solo, la gracia no es solo eso maravilloso que sentiste el día que te rendiste a Cristo, donde supiste que todas tus iniquidades y suciedades y vergüenzas habían sido cubiertas por la sangre de Jesús. Es mucho más. Es un poder que habita en ti, que te fortalece para vivir agradando al Señor. Pero ¿qué cuando nos resistimos? ¿Qué cuando seguimos empecinados
o seguimos autojustificándonos. Es que estoy joven, es que las hormonas, es que el rencor, lo que me hicieron, y autojustificándonos. Y empecé con un versículo que parece que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita. ¿Se acuerdan? Hablamos de que Jesús, antes de irse al cielo, nos dijo que nosotros seríamos ¿sus qué? Testigos. ¿Se acuerdan? Dijo, y serán mis testigos. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. O sea, hemos escuchado varias veces que Jesús no vino a abolir o a cambiar o a quitar la ley, sino que Él vino a cumplirla y aún más a llevarla a otro nivel. ¿Sí? Se nos ha hablado de eso, de cómo la ley dice que no debes fornicar, y Jesús les dijo que si ya mirábamos a una mujer y la codiciábamos en nuestro corazón, ya habíamos fornicado. Lo llevó a otro nivel. Que no debíamos matar, y Jesús dijo, pero si ya tienes rencor u odio contra tu hermano, ya eres culpable de asesinato. Jesús lo llevó a otro nivel. Jesús nos mostró el corazón de Dios, la ley, lo que Dios pensaba realmente, no como nosotros interpretábamos las cosas. Entonces, hay una parte en la Biblia, hermanos, donde Jesús se llama a sí mismo como el testigo fiel y verdadero, en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis está dándole la revelación el Señor Jesús a Juan, y le habla en el libro de Apocalipsis y le dice: dile a la iglesia de la Odisea que el testigo fiel y verdadero dice esto. Y podríamos analizar este versículo de la palabra donde Jesús se dice a sí mismo el testigo fiel y verdadero. Primeramente, Jesús, antes de irse al cielo, no nos estaba pidiendo nada que Él no hubiera hecho antes, porque Él vino aquí como un testigo fiel y verdadero. Vino a hablarnos del amor de Dios, vino a traer el reino de Dios, vino a implantar el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra, a hablar la verdad. Él era un testigo fiel y era verdadero. Ese es Jesús. Entonces, ¿qué cree usted que Jesús nos estaba pidiendo a nosotros cuando nos dijo: ustedes van a ser mis testigos? Un testigo es alguien que va y aboga por alguien, ¿verdad? O dice lo que vio en cierta circunstancia, en cierto lugar, cuando se dan los crímenes y todo eso. Y yo pensaba, muchas veces hemos visto en la tele, en películas, en novelas, yo sé que no ven, pero en películas sí, los testigos, y que a veces le ponen un poquito más o un poquito menos. Y yo no sé usted, pero yo tenía ese concepto de testigo, donde una persona habla y va y dice desde su perspectiva, ¿no?, las cosas. Pero Jesús aquí nos está diciendo: ustedes van a ser mis testigos. Pero conociendo a Jesús, sabiendo que Él lleva todas las cosas a otro nivel, como los ejemplos de la ley que veíamos ahorita, eso me confronta tanto a mí, de que si Él fue un testigo fiel y verdadero, Él no pide menos de nosotros. Él no pide menos de usted y de mí. Usted y yo somos llamados a ser testigos de Jesucristo aquí en la tierra. Pero ¿qué tipo de testigos? Testigos que parcialmente estamos rendidos al Señor. Testigos que sí dicen el evangelio, pero ahí le cambiamos poquito para que le caiga bien a la persona. Testigos que hablan con su propia vida, porque ese es nuestro mayor testimonio de un Dios, pues sí, bueno, pero ahí tengo mis resbaloncitos. O somos fieles y verdaderos. Porque yo al leer esto sentí fuertemente la confrontación a mi vida del Señor diciéndome: cuando yo les dije vayan y sean mis testigos, ahora ves a lo que yo me refería.
Cuando Él se dice a sí mismo el testigo fiel y verdadero. ¿Cuántos aquí dan gracias por la fidelidad de Jesús con nosotros? Amén. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros tropiezos, de nuestras burradas, de tantas cosas en las que nos equivocamos, Él sigue siendo fiel. Él sigue cumpliendo sus promesas. Él sigue cumpliendo su palabra. Él no cambia. Él es fiel. Ahora nosotros, ¿cómo somos? Nosotros, ¿cuántas veces no somos fieles al Señor? ¿Cuántas veces nosotros, excusándonos en la pobreza, en tu edad adolescente, en tu dolor o en un amor falso, nos excusamos y caemos en la infidelidad al Señor y dejamos de un lado lo que le agrada y hacemos lo que nosotros queremos o lo que nuestra carne nos está exigiendo? ¿Cuántas veces hemos sido infieles al Señor? Él era el testigo verdadero. Todo lo que Él decía era verdad. Todo lo que Él habló e hizo tiene una congruencia del 100%. Todas las palabras de Jesús concuerdan totalmente con sus actos. Él era verdadero. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros en lo que hablamos y cantamos aquí en la congregación y decimos entre nosotros y lo que hacemos allá afuera? ¿Realmente estamos siendo testigos verdaderos? ¿O estamos siendo como esos testigos que nosotros tenemos en nuestro concepto de que vemos en las películas, que a veces le ponemos de más, a veces le ponemos de menos, a veces como me presionaron, compraron al testigo y lo presionaron para que dijera cierta cosa ante el tribunal y lo dice, y otro le ofreció un poquito más de dinero, la contraparte, y luego cambia su testimonio para decirlo? ¿Somos testigos así? ¿O somos testigos fieles y verdaderos? Esta tarde yo me sentí así como que decía, ay Señor, yo no quiero ir a decir esto, yo no quiero predicar eso. Sin embargo, sentía fuerte de parte de Dios compartir esto esta tarde con todos nosotros. Y decía algo el predicador en la mañana, Kevin, decía, el que les predica aquí no es perfecto, y lo dijo como 3 o 4 veces, y yo lo escuchaba y decía, es cierto, qué padre. Y pensaba en lo que yo quería compartir después, y decía, lo voy a decir lo mismo y se los digo, el que les predica aquí enfrente no es perfecto. No es que yo les vengo a decir, tienen que ser fieles y verdaderos como yo, hermanos. No, de ninguna manera, por favor, ni me volteen a ver a mí. Si quieren un ejemplo, ni me volteen a ver a mí. Hay un testigo fiel y verdadero que es nuestro modelo perfecto, y es el Señor Jesucristo. Y así como es el testigo fiel y verdadero, el concepto que Él tiene de un testigo nos dice a nosotros, vayan y sean mis testigos. Vayan y sean mis testigos. ¿Qué implica eso? Que yo tengo que ser fiel y que tengo que ser verdadero. Y me introducía con este asunto de la gracia y del pecado, y que a veces no lo queremos dejar, porque quiero terminar una vez más hablándote de la gracia de Dios. Que en nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar ese nivel de fidelidad y de veracidad para ser testigos fieles y verdaderos. No podemos, hermanos. Yo no puedo, en mis propias fuerzas yo no puedo someter mi carne
que quiere correr hacia lo malo. Yo no puedo. Yo necesito la gracia de Dios, no para que cubra solamente todos mis pecados que ya cometí, no, sino para que me fortalezca, para dejar todo lo que a Dios no le agrada, para dejar todo lo que es falso, todo lo que no es verdadero, todo lo que no es justo, todo lo que no es fiel al Señor, dejarlo. Necesitamos la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no va a poder actuar en nosotros mientras que nosotros sigamos autojustificando nuestro estilo de vida o nuestras áreas que no hemos rendido totalmente al Señor. Yo quiero animarme a mí mismo, animarnos todos en esta tarde a decir: Señor, tú me has llamado a ser tu testigo. Independientemente si no soy misionero, pastor o lo que sea, todo aquel que le ha dado su vida a Cristo ha sido llamado a ser testigo del Señor, para anunciar su evangelio, para compartir, para extender el reino. Pero no cualquier testigo, un testigo fiel, un testigo verdadero. Kevin en la mañana decía: presentándonos como siervos aprobados delante del Señor. Y en esta tarde, hermanos, yo quiero que tomemos unos segundos para analizar nuestra vida. Yo quiero que tomes unos instantes para analizar tu corazón, analizar tu vida y le digas: Señor, muéstrame en qué áreas no estoy siendo fiel, muéstrame en qué áreas no estoy siendo verdadero. ¿Hay rencor en mi vida? ¿Hay pecado en mi vida del tipo que sea? Señor, ya no quiero justificarlo. Si es rencor, dile: Señor, ya no quiero justificarlo en lo que hicieron o dejaron de hacer. Si es lo que sea que hasta el día de hoy ha estado allí presente, busque el justificante, lo vas a encontrar. Porque en el momento en que tú lo desprecies, el justificante, y digas: renuncio a ese justificante, no me cubre de nada, la gracia de Dios te va a inundar y te va a cubrir, y puedes ser libre solamente en ese momento. Yo y usted tenemos áreas débiles, tenemos flaqueza, nos cansamos, a veces nos sentimos débiles, todos nosotros, y necesitamos la gracia de Dios. Y estamos hablando del pecado, ¿verdad? De que somos testigos infieles. ¿Sabe qué es lo que le dijo Jesús a la iglesia de la Odisea esa vez, cuando le dijo: el testigo fiel y verdadero te habla? ¿Sabe qué fue lo que le dijo a la iglesia? Por cuanto no fuiste ni frío ni fuiste caliente, yo te vomitaré de mi boca. Mejor fuera que fueras frío o que fueras caliente. Y cuando yo leía de eso, Señor, decía: yo no quiero ser tibio, yo quiero ser un testigo fiel y verdadero como tú lo fuiste, como tú lo eres. Y leemos esta palabra de que el Señor le dice a la iglesia: te voy a vomitar de mi boca por ser tibio. O sea, por ser parcial, por ser sancochado, dicen a veces. Que sí, muy rendido al Señor, pero ya aquí en la iglesia, pero ya en el trabajo, en la casa o allá afuera, tengo mis resbaloncitos. Y por favor, no quiero que te vayas pensando que te condenamos y que te estamos... No, yo también los tengo, todos nosotros. Sin embargo, la diferencia es que corramos a Jesús con totalmente el corazón sincero y abierto, diciéndole: Señor, ayúdame en esto, porque la neta no puedo, en vez de autojustificarnos. Y leemos estas palabras tan fuertes del Señor, y otras donde dice que si practicamos el pecado, nuestra paga va a ser la muerte.
Y podría yo incluir aquí en el sermón un apartado para hablarnos del infierno y del fuego, del lago de fuego ardiente que espera a todos los que no sean fieles y no sean verdaderos hasta el final, tratando de asustarte, de asustarnos, o causar en ti algo de temor para decir: no, esta semana ahora sí, ya me voy a portar bien, ya voy a dejar esto, ya voy a perdonar, ya no voy a volver a hacer esto. Y podría hablar todo eso, pero la verdad, no estoy seguro de que funcione. No creo que funcione. A los criminales de las cárceles también se les advirtió de las consecuencias de sus actos, y ahí están presos ahorita. Lo único que puede hacerte apartarte del pecado no es el miedo, el temor, el remordimiento, es el amor. Es el amor, es la gracia de Dios. Solo por medio del amor vas a poder hacerlo. Si no te enamoras, si no te enamoras de Cristo Jesús, no vas a poder agradarlo. No vas a poder ser fiel a Él. No vas a poder ser verdadero a Él. Si no nos enamoramos de nuestro Cristo, no vamos a poder vivir agradándolo. Y no porque nuestro amor por Él sea lo suficientemente fuerte para vencer la tentación, no, sino porque entre más te enamoras de Cristo, entre más amas a Cristo, más crece tu relación con Él, y más conoces su gracia, y más te fortaleces en ella. Entre más y más conoces a Cristo, su gracia te envuelve, porque es lo que Él te muestra. Acércate a Cristo y lo primero que vas a ver es su gracia, sus brazos extendidos para recibirte. Entonces, si usted y yo nos enamoramos cada vez más de Cristo, nos enamoramos más y más de Él, Él nos va a envolver con su gracia. No solo va a cubrir todas nuestras iniquidades, sino que nos va a fortalecer para poder renunciar y dejar todo aquello que a Él no le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero terminar de esta manera. Todo el asunto del infierno y del lago de fuego y la consecuencia del pecado, tú y yo la conocemos. Pero infundir miedo no es la solución. Yo quiero invitarte esta noche: enamorémonos más de Cristo. Enamorémonos más del Señor. Y Él, con su gracia, nos envolverá, nos abrazará, nos fortalecerá para vencer lo que sea que tengamos que vencer, lo que sea que tengamos que dejar. ¿Por qué no se pone de pie? Y antes de irnos, quiero leerte estas frases que tú encuentras en Corintios, en Romanos, en Tito, del apóstol Pablo. Esfuérzate en la gracia de Dios. No solo nos cubre de todas nuestras iniquidades, es la fuerza que nos ayuda a abandonar esas iniquidades. Bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente en nosotros para vencer lo que sea, todo. Y la gracia de Dios es la que nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Y esta gracia actúa en nosotros cuando dejamos de autojustificar nuestras faltas de cualquier manera. Renunciamos al justificante, su gracia nos purifica, nos empodera, y es cuando usted y yo podemos ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Testigos no como nosotros los concebimos, sino como Él se concibe a sí mismo, como el testigo fiel y verdadero. Seamos testigos y testigas fieles y verdaderos de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a enamorarnos de Él y que Él nos fortalezca.